torsión necesario para bajarla. Pues queremos subirlo y queremos bajarlo. Queremos ver qué necesitamos hacer, ¿verdad? De cuánto es el valor de la carga que necesitamos aplicar para que esto suba y para que esto baje. Y lo que hacíamos era desdoblar la rosca o desenrollar, desenrollar o desarrollar exactamente una vuelta de la rosca. Y cuando hacemos eso, la rosca que está en diagonal nos genera un triángulo rectángulo. Para subir, o un triángulo rectángulo para bajar. Tenemos la fuerza que estamos aplicando o que queremos aplicar, o sea, la carga que queremos subir. Como es un plano inclinado, pues la fuerza normal entre las superficies de contacto va a ser perpendicular en esta dirección. Tenemos la fuerza de fricción, que es paralela a la superficie, ¿va? De contacto, y en este caso, como quiero subir, la fuerza de fricción tiene que ir hacia abajo, y la fuerza de ascenso, ¿va? O de subida. Por otro lado está, cuando quiero bajar, la fuerza normal, que es igual, la fuerza de la carga que está aplicando. La fuerza de fricción ahora va en sentido contrario porque ahora estoy bajando. O sea, ya quiero evitar que lo haga, ¿va? Y la fuerza de descenso o de bajada. Son esas cuatro fuerzas las que tenemos en nuestro sistema. Dice, el borde de la rosca formará una hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuya base es la circunferencia del círculo del diámetro medio de la rosca, mientras que la altura está dada por el avance. Esto es el perímetro del círculo. Esto es la altura o el paso, ¿verdad? De aquí a aquí. Empiezo a desarrollar aquí y voy a llegar acá, ¿verdad? Entonces queda el triángulo rectángulo que estamos viendo aquí. Y dice que el ángulo lambda es el ángulo de avance de la rosca. Este es el lambda. Entonces con este ángulo puedo calcular el valor en componentes XY de la fuerza de fricción y de la fuerza normal. ¿Sí? Bien, desarrollamos. Dice, la suma de fuerzas axiales que actúan sobre el área normal de la rosca se representan por F. A lo largo del eje, ¿verdad? El tornillo está así, entonces el eje va a estar así. Entonces, todas esas fuerzas son las fuerzas F. Dice, para elevar la carga, una fuerza PR, que es la fuerza de ascenso, actúa a la derecha. Y para bajar la carga sería una fuerza PL, ¿verdad? Eh, R, que sube, PL, que baja. Actúa hacia la izquierda. La fuerza de fricción es el producto del coeficiente de fricción F por la fuerza normal y actúa oponiéndose al movimiento. Si voy hacia arriba, viene hacia abajo. Si voy hacia abajo, la fuerza de fricción va hacia arriba, ¿verdad? El sistema está en equilibrio bajo la acción de estas fuerzas, por lo que al elevar la carga se tiene que, la sumatoria de fuerzas horizontales es la fuerza R, que va hacia arriba, menos la normal, que es negativa en la horizontal, por el seno de lambda, menos la fuerza de la fricción, que va también hacia abajo y es negativa, menos Fn por el coseno de lambda, y eso es igual a 0. Y fuerzas verticales va a ser F más la fuerza normal, que diga más la fuerza de fricción, por el seno del ángulo, menos la fuerza normal
por el coseno del ángulo. Entonces quiere decir que la horizontal la estoy viendo hacia la derecha y que la fuerza vertical la estamos viendo de arriba hacia abajo. Bien. Algo similar ocurre para la fuerza cuando lo queremos bajar. Y entonces tenemos que la fuerza horizontal es igual a menos PL menos la fuerza normal por el seno del ángulo, más la fuerza de fricción porque va hacia la derecha, más la fuerza de fricción por el coseno del ángulo, por el coseno de lambda. Y las fuerzas verticales va a ser igual a la fuerza menos la fuerza de fricción, porque ahora va en sentido contrario, por el seno del ángulo, menos la normal por el coseno del ángulo lambda. Y eso es igual a 0. Como no interesa la fuerza normal, se elimina de cada uno de los sistemas de ecuaciones y se despeja P. PR lo cambio de lado y entonces despejamos y nos queda que PL es igual y que PR es igual. De aquí despejo la fuerza y la puedo sustituir acá en función de las normas. En lugar de poner la normal, ponemos la fuerza, ¿va? Y entonces ya nos queda todo en términos de fuerza y la carga que necesito para que suba. Entonces es la fuerza PR es igual a la fuerza por el seno de lambda más F coseno de lambda entre coseno de lambda menos F seno de lambda. El coeficiente de fricción por el ángulo, coeficiente de fricción por el ángulo, ¿verdad? Y algo parecido para la carga de descenso. Se voltean los senos y cosenos y aquí tengo signo negativo, ¿verdad? Entonces, se fijan, cambia menos. Bueno, aquí es más, aquí es menos, aquí es más, aquí es menos. Pero al final de cuentas sigue siendo F por F coseno de lambda menos seno de lambda, o sea, muy parecida a la de aquí, entre coseno de lambda más F seno de lambda. Con signos negativos porque vamos en direcciones contrarias, ¿verdad? Ok. Ahorita. Ok. Entonces, enseguida se divide el numerador y el denominador de estas ecuaciones entre el coseno de lambda y se emplea la relación que lambda es igual a 1 entre pi por diámetro medio. Y entonces se tiene respectivamente que la carga de ascenso es igual a la fuerza por 1 entre pi de m más la fuerza de fricción entre 1 menos FL pi de m. La de descenso va a ser la misma relación, pero invertida, ¿va? O volteada. F menos fuerza de fricción menos L entre pi de m, entre 1 más la fuerza de fricción por longitud entre pi de m. O sea, por la circunferencia, ¿va? Por el perímetro. Por último, si se observa que el par de torsión del producto de la fuerza P y el radio medio de M entre 2, para elevar la carga se puede escribir como que el torque para subir es igual a F de M por 2, entre 2. O sea, a la fuerza por la distancia perpendicular, ¿verdad? Y como la distancia que nosotros tenemos es el diámetro, se supone que debe ser a la mitad, entonces es entre 2. Por todo esto que está aquí, ¿verdad?
donde TR representa el par de torsión que se requiere para dos propósitos: superar la fricción en la rosca y elevar la carga. Mm, para que pueda moverse la rosca, pues tengo que romper primero la fuerza de fricción. Esta fuerza de aquí tiene que ser mayor a esta, porque si esta es menor a esta, pues nunca voy a poder subir, porque no voy a poder vencer esta de aquí, ¿verdad? Pues para lograrlo tengo que ser más grande, pues tengo que vencer toda esta fuerza de aquí y después empezar a subir la carga F, que es lo que nos dice este enunciado de aquí, ¿verdad? Superar la fuerza superar la fricción en la rosca y elevar la carga mediante esta relación. De la misma manera o de una manera similar, el par torsor para que se baje la carga de L es igual a la fuerza por el diámetro medio entre 2 para tener el momento, ¿verdad? Por la relación pi F de M menos 1, menos L, perdón, entre pi de M más FL. Y tenemos que todo esto es la fuerza que necesitamos para que la carga baje. Dice, este es el par de torsión que se requiere para superar una parte de la fricción al bajar la carga. Puede resultar en casos específicos donde el avance sea grande o la fricción sea baja, que la carga baje por sí misma, lo que provoca que el tornillo gire sin ningún esfuerzo externo. En estos casos, el par torsor STL, de acuerdo con la ecuación 8.2, o sea, con esta ecuación, será negativo o igual a cero. Puede que nosotros subamos algo, ¿eh? Y lo dejamos en la posición. Si retiramos la carga, puede ser que se baje, porque estamos venciendo la fuerza de fricción. Y ahora aquí, para bajarla, si se baja naturalmente la fuerza de fricción, quiere decir que esta es más grande que esta, ¿verdad? Entonces baja solito. Por lo tanto, tiene que ser fuerza negativa o que valga cero para mantenerlo ahí. Y ya después aplicamos una carga y empiece a bajar. Dice que cuando se obtiene un par de torsión positivo mediante esta ecuación, se dice que el tornillo es autobloqueante. Así, la condición para el autobloqueo es que pi por F de M sea mayor que L. Si esto se cumple, el tornillo es autobloqueante, quiere decir que no se va a bajar solito, ¿verdad? Si no se cumple, eh, cuando suelte la carga, solito se va a bajar. Acuérdense de esta condición porque la vamos a utilizar. Eh, espérenme unos cuantos segundos. Ok, ya regresé. Eh, bien, tenemos esta situación.
Dice, ahora divida ambos lados de la desigualdad entre pi de m, diámetro medio, con base en que L entre pi de medio es igual a tangente de lambda. Se obtiene que la fuerza de fricción debe ser mayor que la tangente de lambda. Dice que esta relación establece que el autobloqueo se presenta cuando el coeficiente de fricción de la rosca es igual o mayor que la tangente del ángulo de avance de la rosca. Entonces, coeficiente de fricción, ángulo de la rosca, ángulo de avance de la rosca. Entonces, si la fricción es mayor que el ángulo, bueno, que la tangente del ángulo, antibloqueante va. Si no, pues no, se va a deslizar libremente. Dice que esta relación establece que el autobloqueo se presenta cuando el coeficiente de fricción de la rosca es igual o mayor que la tangente del ángulo de avance. Dice, una expresión de la eficiencia también resulta útil en la evaluación de los tornillos de potencia. Si F es igual a 0, en la ecuación 8.1 se obtiene que el esfuerzo es igual a FL entre 2pi. Porque esto de aquí se va, ¿verdad? Y relacionándolo, este se va, y me queda 1 entre pi de m, entre 2. Llegamos, al final de cuentas, a FL entre 2pi. Bien, dice, como se eliminó el coeficiente de fricción, expresa al par de torsión necesario para elevar la carga. Por lo que podemos definir aquí la eficiencia, y la eficiencia va a ser igual a E minúscula, que es el torque sin fricción entre el torque de ascenso que necesitamos, que es igual a FL entre 2pi TR. O sea, sustituimos el T0 y lo dejamos en este término, ¿va? FL entre 2pi, entonces FL entre 2pi por TR. Y TR, pues, es todo esto, ¿verdad? Y con eso encontramos la eficiencia del tornillo. Las ecuaciones anteriores se desarrollan para roscas cuadradas, donde las cargas normales en las roscas son paralelas al eje del tornillo. En el caso de roscas ACME o de otros tipos de roscas, la carga normal en la rosca está inclinada hacia el eje, debido precisamente al ángulo 2 alfa de la rosca y al ángulo del avance lambda. Como los ángulos de avance son pequeños, esa inclinación se puede despreciar y solo se considera el efecto del ángulo de la rosca. El efecto del ángulo alfa se necesita para incrementar la fuerza de fricción debido a la acción de cuña en las roscas. Por lo tanto, los términos de fricción en la ecuación 8.1 deben dividirse entre coseno de alfa para elevar la carga o para apretar el tornillo o perno. Y esto nos da que la carga entonces es igual a F de m entre 2 por 1 más pi F de m secante de alfa entre pi de m menos Fl secante de alfa. Y ya consideramos la rosca inclinada, ¿verdad? Ya tenemos más en control de esta parte. Y esto es lo que vemos. Si fuera horizontal, vertical, pues aplicamos las ecuaciones que tenemos, pero aquí no es horizontal, aquí tiene cierto ángulo de inclinación. Es el ángulo de la rosca, ¿verdad? Es alfa de este lado y alfa de este lado, 2 alfa. Y entonces, como descomponemos, nos queda que esta componente es alfa es la fuerza entre coseno de alfa.
Por eso dividimos aquí entre el coseno de alfa y nos da esta relación de secantes. Ujú. Bien, por lo general se debe utilizar un tercer componente de par torsión en las aplicaciones de tornillo de potencia. Cuando el tornillo se cargue axialmente, debe usarse un cojinete de empuje o collarín de empuje entre los elementos rotatorio y estacionario, con objeto de soportar el efecto de la componente axial, que es este de aquí, ¿verdad? Lo tenemos que incluir en nuestro diseño para que pueda subir o bajar esta parte de aquí. No esta de aquí, esta se queda fija, la que se mueve es esta de acá, ¿va? Por eso es de empuje, para que evite que este se deslice. Pero este otro sí. En la figura se ilustra un collarín de empuje común para el que se supone que la carga está concentrada en el diámetro medio del collarín. Si Fc es el coeficiente de fricción del collarín, el par de torsión que se requiere es la fuerza de fricción, pero en el collarín, ¿verdad? No en la rosca. Fc de C entre 2. Dice, los esfuerzos nominales en el cuerpo de tornillo de potencia pueden relacionarse con los parámetros de la rosca de la forma siguiente. El esfuerzo cortante normal en torsión, tau, del cuerpo del tornillo puede expresarse como tau es igual a 16T entre pi por el diámetro R al cubo, donde T es el par de torsión, ¿verdad? Y tau es el esfuerzo cortante. Por otro lado, el esfuerzo axial sigma en el cuerpo del tornillo debido a la carga F es, sigma es igual a la fuerza entre el área, por lo tanto es igual a 4F entre pi por diámetro al cuadrado. En ausencia de acción de columna, para una columna corta, la fórmula del pandeo de J.B. Johnson está dada por la ecuación 4.43, que es reescrita aquí, F entre A, que es el esfuerzo crítico para el pandeo. O sea, al final de cuentas, el tornillo es largo, ¿va? Si le aplicamos carga, puede ocurrir pandeo. Y eso no lo dice esta ecuación. Es igual al esfuerzo de excedencia menos el esfuerzo de excedencia entre 2pi por L entre K al cuadrado entre 1CE. Los esfuerzos nominales en la rosca de los tornillos de potencia se relacionan con los parámetros de rosca de la siguiente manera. El esfuerzo de apoyo en la figura 8-8 es sigma B, que es igual a la fuerza entre pi por el diámetro medio por NTP entre 2. Negativo, que es lo mismo que 2 veces F por pi de M NTP. Y aquí está la situación, es como si fuera un tornillo de una sola rosca, ¿verdad? Entonces vemos la rosca, que es cuadrada, P medios y P medios, o sea, el paso entre dos, paso entre dos. Eh, el diámetro medio, la rosca está hasta acá, el eje está aquí, entonces sería la mitad, ¿verdad? Y el diámetro menor, o de R. Y queda expresado de esta manera el esfuerzo B, que es el esfuerzo en el tornillo de potencia. NT es el número de roscas en contacto. Aquí nada más tengo una, pero si fuera un tornillo normal tendría varias roscas que están en contacto con el cuerpo. Entonces, todas esas roscas aplican. No las 8 roscas, por ejemplo, de 1 pulgada, sino nada más 2 o 3, que son las que están en contacto con la tuerca. Las que están en contacto con el otro cuerpo son las que me ayudan o las que sienten el esfuerzo, ¿va? Las otras no.
Se determina que el esfuerzo flexionante sigma B es la raíz de en la raíz de la rosca es 1 entre C igual a todo esto, pi entre C igual a todo esto, que es pi entre 24 por dr al cuadrado, donde el momento es igual a la fuerza por el paso entre 4. Por lo tanto, sigma B lo reacomodamos y nos queda que es m entre I entre C, que nos queda 6 veces la fuerza entre pi por el diámetro menor, por el número de roscas cargadas, por el paso, ¿verdad? Y el esfuerzo cortante transversal tau en el centro de la raíz de la tuerca debido a la carga F es tau es igual a 3 veces B entre 2 veces A, que nos da igual a 3 veces F entre pi por diámetro menor por el número de roscas cargadas por el paso. En la parte superior de la raíz es 0. El esfuerzo de von Mises sigma primo en la parte superior del plano de la raíz se determina identificando primero los esfuerzos normales ortogonales y los esfuerzos cortantes. A partir del sistema coordenado de la figura, se observa que, pues bueno, en esta figura, que es la que estábamos viendo ahorita, tenemos X a la derecha, Z hacia arriba. Quiere decir que lleva hacia atrás, ¿va? Hacia el frente de nosotros. Sigma X tenemos que es esto, sigma Y tenemos que es esto, sigma Z, perdón, es esto, tau XY es esto, tau XY es esto y tau ZX es 0. Entonces tenemos los esfuerzos planos, ¿verdad? Porque tengo sigma X y sigma Z. Aunque aquí vienen los tres, sigma X, sigma Y y sigma Z, este vale 0. Entonces tenemos un sistema de esfuerzos plano o bidimensional. Y tenemos un tau cortante. Bien. Con esos esfuerzos sigma X y sigma Z, podemos calcular esfuerzos sigma 1 y sigma 2 mediante las ecuaciones que tenemos, incluido el círculo de Mohr, ¿verdad? Cualquiera de ellas las podemos aplicar. Bien, entonces, ya vimos, ya vimos 12 ecuaciones más otro tanto de ecuaciones ABCD. Vamos a ver cómo las podemos utilizar, ¿verdad? Y para utilizarlas, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se utiliza toda la información que ya vimos hasta ahorita. Dice, un tornillo de transmisión de potencia de rosca cuadrada tiene un diámetro mayor de 32 milímetros y un paso de 4 milímetros, con roscas dobles y se va a emplear en una aplicación similar a la que se presenta en la figura. Sería, ese es el tornillo y aquí le dan la transmisión que es que suba o que baje, ¿verdad? Los datos que se proporcionan incluyen que el F, que es la fuerza de fricción, ¿verdad? Es 0.08. No, más bien dicho, es el coeficiente de fricción. DC es igual a 40 milímetros y la fuerza que se le aplica es de 6.4 kilonewtons por tornillo. Y nos preguntan todo esto. Inciso A, encuentre la profundidad de la rosca, el ancho de la rosca, el diámetro de paso, el diámetro menor y el avance. Inciso B, determina el par de torsión necesario para elevar y bajar la carga. Encuentre la eficiencia durante la elevación de la carga. Calcule los esfuerzos de torsión y compresión en el cuerpo. Encuentre el esfuerzo de apoyo. En caso de la rosca, determine los esfuerzos flexionantes en la raíz, cortante en la raíz y el esfuerzo de von Mises, y el estado cortante máximo en la misma ubicación.
Pues son muchos puntos los que nos pide, ¿verdad? Ok, entonces, eh, ¿qué hacemos? De este dibujo nos ayudará. Dice, la profundidad y el ancho de la rosca son los mismos. Es porque es una rosca cuadrada, ¿va? Entonces es P medios y P medios. Y resultan iguales a la mitad del paso, es decir, 2 milímetros. Si ya quedamos que el paso son 4 milímetros, pues la mitad es 2. Y el diámetro medio es el diámetro menos dr o la mitad del paso, ¿va? O sea, justo a la mitad de aquí. Y entonces tendríamos el diámetro, quedamos que vale 40 milímetros. Entonces va a ser 40 milímetros menos el paso que es 4 milímetros, ¿verdad? ¿De dónde quedó? Paso de 4 milímetros. Que de hecho aquí me está diciendo que es 2. 4 entre 2, ¿verdad? Y entonces 40 menos 4 entre 2, que es 2, me queda 38, ¿está bien? Sí, ya. Ah, no, ok. Este, bueno, a ver, déjenme ver qué me comentaron aquí. Nada, ok. Sí, estoy agarrando DC, pero DC no es el que estamos utilizando. Aquí me dice, aquí no, acá. Tiene un diámetro mayor de 32 milímetros. Es el de la chumacerada, que es diferente. El diámetro mayor son 32 milímetros. Entonces aquí no es 40, es 32 en la ecuación. 32 milímetros menos 2 me quedan 30 milímetros de diámetro medio. Ujú. El diámetro menor, el diámetro menor es dr menos dr, diámetro menos igual al diámetro menos el paso. En este caso, el diámetro siguen siendo 32 milímetros menos el paso, que son 4 milímetros. Y entonces el diámetro menor va a ser 28 milímetros. Y el avance, ¿cómo lo calculábamos? Al diámetro medio, diámetro no es la misma, déjenme cambiar la ecuación. No, esta ecuación es la que ocupo. Ujú. Y el avance es es el número de veces del paso, ¿verdad? ¿Cuántas veces se obtuvo el paso? Es qué tanto avanzó la rosca o el tornillo. Entonces,
¿Dónde está? Entonces aquí tenemos que es 2 por el paso que son 4, ¿verdad? Que es igual a 8 milímetros. Déjenme regreso. Como que, a ver si aquí. Es el avance, si doy una vuelta completa, empiezo aquí y termino acá. Pero como aquí el enunciado me está diciendo que es una rosca doble, quiere decir que tiene esta y aparte tiene otra más, ¿verdad? Entonces realmente terminaría como por acá. En una, en dos, en tres y en cuatro terminaría hasta por acá. O sea, una rosca doble me da 2 veces lo que una rosca sencilla. ¿Dónde dice? Aquí, con roscas dobles, ¿va? Entonces es 2 veces el número de pasos. Por eso L es igual a 2 veces el número de pasos, que son 8 milímetros. Bueno, con esto encontramos entonces la profundidad de la rosca, que acabamos que es de medios, o sea, 2 milímetros. El ancho de la rosca, 2 milímetros. El diámetro de paso, el dp, o de medios, 30 milímetros. El diámetro menor, 28 milímetros. El avance, 8 milímetros. Es decir, que si doy una vuelta completa, voy a avanzar o voy a bajar, voy a bajar o voy a subir 8 milímetros. Entonces, sigue el inciso B. Y el inciso B dice, eh, determina el par de torsión necesario para elevar, para bajar y elevar la carga. Mediante las ecuaciones 8.1 y 8.6, para subir y para bajar la carga. Porque para subir la carga, porque para bajarla, espérenme. 8.1, 8.2, corte para bajarla, L, ¿verdad? Entonces nos vamos, y esa es la ecuación, simplemente desarrollamos, ¿verdad? ¿Cuánto vale la fuerza? 6.4. ¿Cuánto vale de M? 30 milímetros. ¿Cuánto vale F? F de fricción, 0.08. DM ya está, DM ya está. ¿Cuánto vale L? 8. ¿Cuánto vale FC? Dice que F y FC valen 0.08, entonces también vale 0.8. DC, ¿cuánto vale DC? ¿Dónde estaba ese? Aquí, DC, 40 milímetros. Que es la fuerza del collarín, ¿verdad? La fuerza de fricción y el diámetro del collarín, que era el que venía aquí. Este es el diámetro DC. Y la fricción, la que está aquí, ¿verdad? Entre el collarín y el eje, FC. Fuerza de fricción en C y la fuerza de fricción aquí normal, ¿verdad? En esto. Bien, pues están todos los datos, quiere decir que podemos aplicar para encontrar la ecuación.
Entonces nos dice que el par de torsión para subirlo va a ser igual a 6.4 por Bm, que vale 30. Entre 2, que multiplica al avance, a L, 8, más pi, mm, por la fuerza de fricción 0.08, 0.08, por el diámetro medio, que sigue siendo 30, ¿va? O que es 30. Entre pi por diámetro medio, que son 30, menos f, menos 0.08, por el avance, que es 8. Ujú. Más la fuerza, que son 6.4, que multiplica al diámetro, a la fuerza de fricción en C, 0.08, cero punto cero cero ocho por el diámetro de C, que es 40, ¿va? Si no me equivoco. Por el diámetro de C, que es 40. Entre 2. Y eso nos da un momento de torsión igual, de verdad necesito que me lo confirmen, igual a esto. $26.1769, ok. 17.69, vamos a ponerle 17.69. Bien, aquí estoy viendo sus comentarios. A mí me dio eso, no sé si a los demás les da igual. Sí, sí, da. Sí, ¿va? Ujú. $26, 18. Ok, muy bien. Bien, ahora sigue el esfuerzo, no el esfuerzo, el momento de torsión para bajar la carga, TL. Pero eso ya lo vamos a hacer la próxima clase. Aquí lo vamos a dejar este. En la próxima clase continuamos con el desarrollo de este problema. No sé si tengan dudas hasta aquí. Si no, mañana continuamos, ¿verdad?
No, Inge, no hay ninguna duda. Nada más, ¿podría poner la fórmula nomás para anotarla? Sí. De la siguiente, la tele, por favor. ¿Dónde está? Este R. Sí. Y esta es TL. Del puro tornillo. Falta la parte del collarín, ¿verdad? Ahorita les digo cuál es la parte del collarín. Es casi igual, casi es la misma fórmula, nada más cambian signos en esta parte de aquí. Como que están volteados los signos, pero casi que es la misma fórmula. Ok. Ya, Inge, Más gracias. la parte del collarín, que esa debe de ser eh, FL, esta de aquí. En ambos casos la incluimos, porque obviamente para subir y para bajar está el collarín, ¿verdad? Entonces son TR, la ecuación, más este pedacito de aquí. TL más este pedacito de aquí. Por eso el enunciado cuando estábamos, cuando empezamos a resolver, decía que usando las ecuaciones 8.1 y 8.6 tenemos TR. La 8.1 es este pedacito, la 8.6 es este pedacito. O sea, tornillo y este collarín. Va a ser lo mismo para la siguiente parte, va a ser eh, tornillo que baja y collarín. Resolvemos y encontramos el valor. Ok, entonces, muy bien, perfecto, todos me dieron la misma respuesta, muy bien, gracias. Y pues con esto dejamos la clase el día de hoy. Nos vemos mañana para continuar con este problema y lo que sigue. Buen inicio de semana.